Sean todos bienvenidos nuevamente. Pueden ir abriendo sus Biblias en Gálatas, capítulo 4, versículos 8 al 20. Va a tratar sobre la satisfacción, el gozo que se encuentra en Cristo, y eso se manifiesta en la vida de un cristiano. Especialmente se va a tratar de eso. Eso es lo que quiero rescatar de este pasaje. Gálatas entonces, capítulo 4, versículo 8 al 20, dice así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ahora, el versículo 9, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estamos aquí ante tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ilumines, Señor, que podamos ser grandemente edificados, porque tu palabra hace eso, Señor. Tu palabra redarguye, tu palabra, Señor, es como una espada que penetra hasta lo profundo de nuestro ser para edificarnos, Señor, para que seamos más como Cristo, para que tengamos el gozo de Cristo, para que su gozo sea cumplido en nosotros. Y queremos, Señor, experimentar eso hoy. Queremos que hoy sea una fiesta aquí espiritual. Queremos que el cielo se manifieste en nuestros corazones, como ya es un hecho, pero queremos disfrutar cada vez más, Señor. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo estaba hablando en los versículos anteriores que el gentil no difiere del judío, porque el gentil también es hijo espiritual de Abraham. Eso vimos las clases pasadas. Y un poco antes vimos que también por fe nomás se recibe la salvación, tanto la justificación, que Dios te declare justo, y tanto también que el Espíritu actúe en nosotros, es por la fe. Pablo le está ahí hablando sobre eso, para que ellos vuelvan a eso, que ellos habían experimentado, pero ahora se están olvidando. Y luego, la reunión pasada vimos que Pablo les decía que ellos son herederos, hijos adoptados por Dios. ¿Cómo van a desperdiciar esa gran noticia que ya son herederos? Vieron que Pablo les muestra la bendición, les muestra el privilegio que ellos tienen, no les esconde, no les oculta como muchos ocultan hoy en día para beneficio de ellos. Eso hacen los malos. Y los malos aquí en la carta, llamados judaizantes, estaban haciendo eso. Como vamos a ver, les ocultaban el evangelio para que ellos no tengan gozo. Pero hermanos, este mensaje nos va a decir que nosotros debemos encontrar la satisfacción en Cristo, no en otra cosa. El gozo, la satisfacción viene por estar en Cristo de pura gracia. El versículo 8 dice: ciertamente en otro tiempo, capítulo 4 de Gálatas, versículo 8,
No conociendo a Dios, ustedes servían a los que por naturaleza no son dioses. Pablo les vuelve a recordar ese cambio que ellos experimentaron. En otro tiempo, ustedes gentiles que no son judíos, no conocían verdaderamente al Dios del universo al que les salvó. A lo contrario, ustedes servían a otros dioses, entre comillas. Los paganos adoraban a dioses, los gentiles adoraban a varios dioses, hasta tenían, ahí un templo donde hacían cosas paganas horribles que ni es digno mencionar. Y ellos entregaban sus cuerpos a esos paganos que realmente no eran dioses. Los gálatas sabían, ellos vivían en esa corrupción. Antes, en otro tiempo. Pablo les recuerda, ustedes servían a eso, pero realmente no eran ningunos dioses. Ustedes se perdían en ese tiempo del Dios verdadero. Eran unos ignorantes, prácticamente Pablo le estaba queriendo decir. Ustedes se perdían de conocer al Dios. Ustedes malgastaban el tiempo en esa época. Y el versículo 9 dice, más ahora, ¿vieron? Conociendo al Dios verdadero, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo como que da un cambio. Ahora bien, ustedes ya no son más así, no entregan a servir a los dioses, porque ustedes conocieron a Dios, dice, conociendo al Dios verdadero. Y aclara, o más bien, siendo conocidos por Dios. Es más importante, ¿no? Que el Dios del universo te conozca. Es un gran privilegio. La Escritura dice que no es de todos la fe, pero Dios conoce a los suyos, también dice. Es un gran privilegio que el Dios del universo te conozca realmente, espiritualmente, de manera íntima a vos. Es más, la Escritura dice que Dios nos conoce de una manera que nunca más nos va a querer dejar. El amor de Dios nunca se apartará, aunque haya tribulaciones, espadas, hambre, nada nos separará de Él. Ni lo presente, ni lo porvenir, nada, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, porque la Escritura dice que Él nos amó primero y luego como resultado nosotros le amamos. Él tuvo la iniciativa, el Dios del universo. Entonces Pablo les quiere mostrar la importancia de que ellos conocieron a Dios. O más bien, ¿qué más importante es? Que Dios les conozca a ustedes. Ser más importante del universo. Pablo le está mostrando la gracia de Dios. Ya en el versículo 6 del capítulo 1, Pablo les dijo, ustedes se alejaron del que os llamó a ustedes por la gracia. Dios fue el que dijo, fulano, yo te llamo de gracia para que vengas. Se están olvidando de que Él les eligió, Él los conoció primero, de gracia. Fulano, vos que estás ahí en ese templo pagano haciendo cualquier cosa, yo te llamo, vení para mí, conocé la vida. Ellos se estaban olvidando. Y Pablo también dice en otro pasaje en Gálatas 1:15, la experiencia del mismo apóstol. Pero cuando agradó a Dios, Gálatas 1:15, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ya desde esa época, antes de nacer, me llamó por su gracia. Eso es ser conocido por Dios. Ahora volvamos al pasaje en Gálatas 4. Volvamos para no perdernos. Entonces, ante tal cambio que estos hermanos experimentaron, de pasar del paganismo a conocer al Dios verdadero, ante tal gracia de ser conocidos por Dios, Pablo dice, seguimos con el versículo en el 9, la parte B, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo volver de nuevo al ABC? Los rudimentos. Nosotros en la clase pasada, en la reunión pasada, vimos que los judíos en la época de la ley, antes que venga Cristo,
vivían la vida de Dios, pero de una forma inferior. No era tan novedoso, no podían hacer cosas que nosotros ahora podemos hacer porque vemos a Cristo mejor. Esa época era época de rudimento, bajo pecado, la Escritura lo dice, la época de la condenación. Ahora bien, para los gentiles también, antes que venga Cristo, ellos estaban lejos de todo lo bueno, estaban en el paganismo. Y Pablo les dice, ¿cómo es que queréis volver a ese ABC? Pero uno me podría hacer la pregunta, los gentiles ellos no estaban en la época de los judíos, porque ellos eran gentiles, ellos no estaban bajo esa ley. Pero ¿en qué sentido entonces Pablo dice que queréis volver si ellos nunca estuvieron a esa misma época ahí bajo la ley judía? Pero Pablo lo asocia, dice, si ustedes quieren volver a esa época antes de Cristo, para hacer lo que los judíos hacen, porque eso era lo que ellos querían hacer, circuncidarse, lo que hacían los judíos, festejar las fiestas, todo para ser mejor en la vida cristiana. Ellos querían hacer eso. Entonces Pablo, si ustedes quieren hacer eso, volver a esa época para festejar todo eso, sin presenciar a Cristo, sin disfrutar de Cristo manifestado ahora, es lo mismo que volver al paganismo ahí en ese templo donde ustedes hacían cualquier cosa. Es lo mismo. No es nada wow. Eso no te va a hacer vivir la vida cristiana mejor. Al contrario, si ustedes desechan a Cristo y van a eso, es lo mismo que hacer cualquier pecado. Volver, hermanos, a la sombra, ahí a esa época donde Cristo no estaba revelado completamente, volver a eso, estando ya presente Cristo y los bienes venideros, como vimos la clase pasada, es volver al paganismo, es vivir como un incrédulo inconverso al Cristo manifestado, pues Cristo ya se manifestó en su totalidad. No debemos ignorar eso, y estos hermanos no debían ignorar eso, hermanos. Es un hecho, ellos estaban ignorando la vida que Cristo da por la fe. Pues el versículo 10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Esto era lo que guardaban los judíos en la época de los rudimentos, bajo la ley, antes que venga Cristo. Ellos guardaban los días sabáticos, los sábados, descansaban los sábados. Los meses guardaban las lunas nuevas, los primeros días de cada mes. Guardaban los tiempos, la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de la cosecha, en el Antiguo Testamento. Ellos guardaban los años, el año séptimo, el año sabático, luego de 7 años, el año del Pentecostés, el jubileo, el año jubileo de 50 años después. Todo eso ellos guardaban, siendo que esa época ya se terminó. Pues vino Cristo. Y ellos querían volver a eso, porque los judaizantes les decían, si vos querés vivir la vida cristiana mejor, hacé lo que los judíos hacen. Los que originaron la vida con Dios, cómo vivir la vida con Dios. Los antiguos te van a enseñar. Pero hermanos, la Escritura dice en Colosenses 2 que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Todo Dios está en Cristo, lo máximo, la plenitud. Y también dice que nosotros estamos completos en eso, en Él, en la plenitud. Ahora manifestado en carne. ¿Cómo es que queremos desechar esa completitud que ya está que ya estamos completos en Él, y volver a la esclavitud donde no se veía el Cristo en toda su plenitud? Pues Juan 1:17 dice que la ley vino por medio de Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Como os dije en la clase pasada, el propósito de la ley, el fin de la ley, es Cristo, dice un pasaje. ¿Por qué volver al antiguo? Es como querer negar el regalo de un ser rico que te da, tomá, todo esto para vos. No sé, cualquier cosa carísima, diamantes para vos. No, yo no quiero eso, yo quiero una piedrita que yo me regocijaba cuando era niño. No rechacemos el regalo de Dios, que es Cristo en su totalidad, el más rico que un diamante. El versículo 11 dice, me temo de vosotros, que haya trabajado yo en vano con vosotros,
Wow, esto es fuerte. Pablo fue el que les predicó el evangelio a ellos tiempo atrás. Y ellos fueron salvos. Pablo se hizo como ellos. Él trabajó para que ellos crean y para que vivan una vida firme en Cristo. Porque Él fue, los confirmaba. Pablo no solo les decía el evangelio, sino que les decía cómo estar firmes en el evangelio. Cómo vivir la vida cristiana por la fe. Pero Pablo dice, parece que trabajé en vano con ustedes. ¿Cómo así trabajó en vano? Bueno, en el sentido que ellos no sabían cómo vivir la vida cristiana, parece. Sí se salvaron, pero ahora estaban viviendo miserablemente. Pablo no trabajó en un sentido en vano, ¿por qué? Porque ellos se salvaron al final y al cabo, ¿no? No es en vano ser salvo. Pero parece que fue en vano, ¿por qué? Porque ahora están queriendo desechar el evangelio y volver a lo que Pablo no les enseñó, a saber, el querer vivir por solo seguir la ley y no confiar en Cristo primeramente. Y Pablo no quiso trabajar horas y horas en esa época, horas y horas extras para dejar un resultado a medias. No, él quería dejar ahí una obra prima para que ellos crezcan en Cristo. Él se fue al 100% para hacer una obra eficaz, para que vivan con el gozo de Cristo, que se obtiene por la libertad que Cristo les quiso dar. Y Pablo quería que vivan así, no solo en el momento de conversión, sino siempre que vivan así, con gozo, al saber que son salvos, que tienen la libertad de Cristo. Por eso Pablo en 5.1 dice, Gálatas 5.1 dice, estéis firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Pablo quería que su trabajo sea para siempre, que tenga un resultado perpetuo en la vida de ellos y que ellos crezcan y crezcan y crezcan. Ahora el versículo 12, Pablo desarrolla más esta experiencia que ellos tuvieron antes. Versículo 12a, dice el capítulo 4, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Porque yo me hice como vosotros. Aquí Pablo como que ya entrega el alma, sale lo que tenía en su corazón y les dice, les ruega. Como que dejó un poco los argumentos para ahora dar un argumento más, digamos, emocional, pero que tiene lógica. Como que se tira a los pies de ellos así, rogando, llorando. Y les dice algo muy arriesgado, sean como yo, porque yo me hice como vosotros. ¿En qué sentido Pablo le está diciendo que sean como yo? Pablo vivió con ellos un tiempo ahí y él no vivía como judío, sino vivía como ellos, como gentil. Y ahí Pablo le está diciendo, sean como yo, que siendo judío vivo como un gentil. Siendo judío no vuelvo a la época antes de Cristo, sino que vivo como Dios quiere que vivan. Por la fe en Cristo, en el Evangelio. No por seguir las leyes nomás, sino por creer en Cristo, en su gracia, que te justifica y que también te santifica. Pablo les ruega, sean como yo. Hay otro pasaje que en Filemón, que Pablo le dice a Filemón, si algo te hizo este esclavo que se escapó, que ahora se convirtió, si algo te hizo a vos, Filemón, te robó algo, ponlo a mi cuenta, que yo lo voy a pagar, pero por favor, que vuelva a tus pies de vuelta, y ya no más como esclavo, sino como libre, pero ponlo, yo lo pagaré, pero
mira que tú me debes también a mí, Porque Pablo le había salvado y edificado a ese Filemón. El otro le debía algo a Pablo, porque Pablo trabajó para que la obra de Cristo sea manifestada en él. Entonces le debía algo a Pablo, y Pablo como usa un argumento de eso. Y acá también lo usa. Ustedes me deben, yo me hice como vosotros. Estuve ahí viviendo con ustedes. Les prediqué el evangelio. Vivía en libertad. Ahora ustedes sean entonces como yo. No viviendo en la carne como están viviendo ustedes, sino que vivan por la fe en Cristo. Por lo tanto, andando en el Espíritu. Eso es lo que dice. Ahora ustedes me deben un favor. Sean como yo entonces. Sean así. Pablo no tenía ningún escrúpulo en decir eso, porque él sabía que él estaba viviendo bien. Por eso decía, sean como yo. Por eso un cristiano firme, maduro, puede decir a otros, sean como yo. ¿Por qué? Porque él está firme en la gracia de Dios. Si uno te dice, sé como yo, que yo vivo la vida cristiana por la fe. No andes en la carne, no andes pecando, no andes ignorando el evangelio de Dios. Vos tenés que aceptar. Y estos hermanos de Galacia tenían que aceptar, porque estaban siendo rebeldes. El versículo 12b dice, ningún agravio me habéis hecho. Versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Pablo trae un recuerdo también. En primer lugar, Pablo está diciendo que él les predicó a ellos porque tuvo una enfermedad y le hizo ir hacia los de Galacia, ahí en la zona de Antioquía de Siria, Perge. Él fue ahí para predicarles el evangelio. Dios en su soberanía le enfermó al apóstol Pablo para que Pablo vaya y predica a esos hermanos de Galacia el evangelio. Y ahora los hermanos de Galacia se están olvidando de eso. Y encima, es más, Pablo, aún enfermo, con una enfermedad, no se sabe bien cuál era, ellos no le desecharon al ver que estaba enfermo el que le predicaba el evangelio. Porque en la época de ellos, y muchos, capaz que ahora también, tenían creencia que los dioses maldecían a los que estaban viviendo mal, con alguna enfermedad o algo. Tanto es así que cuando Pablo llegó a una isla, luego de que el barco ahí casi se iba a hundir, pero se salvó el barco, venían uno de esa isla y miraron así que una serpiente le picó, le mordió. Entonces le observaban a Pablo a ver cuándo iba a morir, porque creían que los dioses ahí le maldijeron. Pero al ver que Pablo no moría, exaltaron a Dios. Este es no sé quién es un dios o algo así, dijeron. Entonces, estos hermanos tuvieron capaz una tentación de decir, este está enfermo. Este no puede venir de Dios a predicarnos así todo débil, capaz. Pero ellos supieron que estaba enfermo. Este no me puede predicar a mí. Mirá, Dios, para mí que Dios le castigó a ese. Y este me está queriendo predicar el evangelio. Ahora si, por ejemplo, si vos vas a una iglesia acá, no sé, cualquier iglesia acá o en cualquier lugar, si vos ves ahí un leproso, sí, predicando el evangelio, salí de acá vos no sos próspero nada, Dios no te prosperó y con ni reloj tenés. Anda de acá, maldito de Dios, te van a decir. Porque me dijo el Maldonado que Dios te va a bendecir a vos. Maldonado me dijo que te va a dar traje, autos. Y vos, un pastor leproso, maldito, me va a decir, a mí me va a predicar.
Pero estos hermanos no, porque ellos conocieron verdaderamente, hermanos, a Dios. No de una manera trucha. Ellos conocieron verdaderamente a Dios. Por eso discernieron que allí estaba el Espíritu de Dios, el Evangelio de la gracia, y ellos experimentaron en su corazón a Cristo mismo, no a un demonito o un ángel del cielo, un anatema. A Cristo experimentaron. A un enfermo, ellos le trataron a él como un ángel, como al Dios del universo, es persona, como a Cristo, dice, le trataron. Y ahora, ¿qué pasó? Aún en esas circunstancias ustedes me recibían bien y ahora me desprecian. Versículo 15 dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pablo quería que se den cuenta que ellos ya no tenían gozo, ya no tenían satisfacción en sus vidas como antes. Ellos fueron engañados. Capaz que tenían nuevos trajes, capaz que tenían un cuadernito bien escrito de cómo vivir las leyes judías, capaz que iban medio orgullositos así, yo soy judío. Pero en su corazón, hermanos, tenían una lepra espiritual. Su corazón estaban podridos estos hermanos. Estaban sin gozo. Pueden mentir a otras personas, pero Dios sabe su condición. Y Pablo le dice: ¿dónde está esa época ahora presente? Que yo tanto me gocé en ustedes al ver cómo ustedes estaban prosperando espiritualmente. Tanto gozo ustedes tenían por el Evangelio, que ustedes se sacarían vuestros propios ojos para darme lo más valioso que ustedes tendrían. Me darían. ¿Por qué? Porque ustedes estaban teniendo por sumo gozo, por más valor a Cristo que cualquier otra cosa de sus cuerpos. Importaba más el gozo a Cristo para ustedes que sus propios ojos. Y este gozo que ellos tenían en recibirle bien a Pablo, venía porque Pablo les predicaba el Evangelio. Entonces ellos decían: viene Pablo que me va a predicar el Evangelio, que me dice que yo soy acepto en Cristo por pura gracia, solo por creer en Cristo, y soy heredero celestial, soy bendito por los siglos, voy a ir a la eternidad, y ahora vivo el cielo en la tierra porque Cristo vive en mí. ¡Wow! Estoy lleno de gozo. Es mucho mejor que cualquier cosa que pueda pasar en el universo. Podrías vender toda tu casa por vivir así, agradecido. ¿Qué es mejor? Hasta tus propios ojos te sacarías para seguir disfrutando de Cristo. Y ahora, ¿dónde está esa satisfacción sin igual que experimentabais? Ahora no lo tenían, porque se desligaron de Cristo, como dice Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y ahora ya no experimentan el gozo de Cristo, gozo de la salvación, sino que experimentan amargura, legalismo. Y se decepcionan tal vez al ver a Pablo, que sí está gozoso por el Evangelio, y ya se enojan con él. San Agustín era un buen orador antes de convertirse, era un orador, profesor de oratoria, antes de convertirse. Llegó a ser hasta heraldo del rey, que proclamaba las noticias del rey, y introducía a un lugar donde estaba el rey, introducía al rey. San Agustín una vez estaba muy presionado por su trabajo y vio a un mendigo feliz con lo poco que tenía, pero estaba siendo más feliz que él, y se decepcionó. Hermanos, así también muchos cristianos están
atormentado por seguir la ley. Debo hacer esto, debo hacer esto, debo hacer esto. Y ven ahí a Pablo gozoso en Cristo, cumpliendo la ley porque quiere. Y porque discierne que allí está toda la plenitud del universo que es Dios en él. Toda la plenitud de Dios está en él. Y estos cristianos a veces viven amargados porque se olvidan de Cristo, se olvidan de la gracia. Son incrédulos, no quieren crecer en aceptar la gracia de Dios. No tienen la iluminación del Espíritu. Sus ojos de los corazones no están abiertos para la realidad. Y por eso no encuentran satisfacción. Hermanos. Luego el versículo 16 dice: ¿me he hecho pues yo vuestro enemigo por deciros la verdad? Ahora es como que ellos ya no le ven con los mismos ojos a Pablo que le recibían a un enfermo con gran gozo porque les predicaba el evangelio. Al contrario, ahora le tratan como el enemigo. Ese Pablo no me predica bien. Ese solo me dice que tengo que creer en Cristo y el evangelio para vivir la vida de Dios de gracia y así cumplir la ley. Ese no me predica bien ahora. No, yo no le quiero a ese, es mi enemigo. Pablo, pero solo por decirte la verdad, Pablo le puede decir: te dije la verdad del evangelio. Yo les dije la verdad del evangelio, el evangelio de la libertad. ¿Por eso me tratan de enemigo? Algo grave les está pasando. Pablo le estaba diciendo: algo grave, algo pasó con ustedes. Están andando en la carne. Pues solamente el que anda en la carne aborrece al evangelio de Dios, aborrece la gracia de Dios, aborrece. Y la carne aborrece a Cristo. La carne solo quiere que Él sea el centro de todo. Y deja a Cristo de un lado. Yo puedo vivir la vida cristiana, yo solamente siguiendo la ley, haciendo como lo que me dicen los judaizantes, esos que me dicen algo razonable de seguir la ley de los judíos porque ellos eran los primeros. Pero hermanos, no debemos temer caer así como ellos. Solamente los que se pierden el gozo de la libertad son los que ceden al mal. Pero nosotros no tenemos por qué ceder. Tenemos que seguir con el gozo de la libertad que proviene del evangelio. Si continuamos viviendo al apropiarnos de la fe, por la fe en Cristo. No obstante, hermanos, los de Galacia no continuaron así. Ellos se detuvieron porque vinieron unos judaizantes también y lograron sacar el gozo de la libertad que ellos tenían y hacer que se enojen con Pablo. Versículo 17 dice, habla de estos judaizantes. Versículo 17 dice: tienen celo, ellos, los malos, los judaizantes, tienen celo por vosotros. Versículo 17 del capítulo 4. Celo, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Está clarito. Pablo de nuevo acusa a los judaizantes aquí. ¿Por qué manifiesta a los malos aquí? ¿Por qué les acusa? Para que ellos no les escuchen a estos malos y para que ellos ahora vivan por el evangelio y no por la doctrina de los judaizantes. Y los acusa diciendo: ellos tienen celo por vosotros. ¿En qué sentido el celo se refiere aquí? El celo puede ser malo o bueno. Es malo cuando el propósito es que ellos tengan celo solamente para que vos te sientas bien, seas exaltado.
¿Y qué significa celo? Prestar atención a alguien, prestar atención, estar ahí al tanto de alguien, lo cual puede tener buenas o malas intenciones. Una gatita que ahora está ahí con nosotros, una gatita que ahí le agarramos del barrio, que vino ahí para estar, a veces tiene celo de nosotros porque otro gatito anda por ahí, que se pasa por al lado de nuestro, así. Entonces la gatita como dice, ¡ah!, le quiere morder. Tiene celo, pero ¿es bueno ese celo o es malo? Yo no creo que sea bueno el celo de esa gatita. Si fuese bueno sería porque el gatito, ponele, quiere aprovecharse de nosotros o quiere molestar a la gatita. Pero ese gatito es bueno. Entonces, esta gatita tiene un celo pero malo. Ella no quiere realmente que el gatito esté con nosotros, porque le importa más a ella que lo que le pueda pasar al gatito. Así estaba pasando con estos judaizantes. Los judaizantes tenían celo por ellos. Nosotros no queremos que Pablo te predique a vos. El gatito sería Pablo. Yo no quiero que Pablo te predique a vos. Yo le voy a morder a ese Pablo. Porque yo me intereso por ustedes, que ustedes vivan la vida mejor, la vida cristiana mejor, como los judaizantes. No le escuchen a ese Pablo. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, dice Pablo. No para bien. Ellos realmente, ¿qué quieren? A continuación del versículo 17. Sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. El motivo era que ellos quieren ser el centro de la atención. Quieren que ellos les rindan tributos. Quieren que ellos se interesen por ellos. Por eso les quieren sacar de Pablo. Los judaizantes, que los de Galacia vivan miserablemente porque ellos quieren eso. ¿Por qué? También porque ellos también viven miserablemente y no quieren que los de Galacia vivan bien. Tienen celo pero malo, y Pablo lo dice. Te saco la máscara, judaizante, prácticamente le dice. Ustedes tienen celo pero de una mala manera. Pablo no tenía vergüenza en decir la verdad. Versículo 18, ¿qué dice? Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Y ahora Pablo le dice, ustedes tienen que tener celo en el buen sentido para conmigo, no para con ellos. ¿Por qué? Porque ellos quieren el mal, pero yo quiero el bien. Ustedes mostraron ese celo para conmigo cuando yo vine y les prediqué el evangelio. Hasta querían sacarme los propios ojos, tenían satisfacción por causa del evangelio, no por mí. Pero bueno es tener ese celo siempre, dice. No solamente un momento de la conversión, sino siempre. Y de ahí se deduce que siempre hay que tener satisfacción en Cristo. Y no solamente algunas veces. No, tenemos que estar siempre gozosos por el evangelio, que es lo que nos hace ser gozosos. Hermanos. Y ellos antes tenían celo, pero ahora no. Y Pablo quiere que permanezcan, y eso es lo más glorioso. Pablo quiere que permanezcan disfrutando de Cristo. Algo re diabólico le tuvo que haber pasado a estos hermanos de Galacia, que quieran dejar de ver y disfrutar lo mejor. Disfrutar de Cristo y de lo más glorioso. Y Pablo sabía y lo disfrutaba. Para mí el vivir es Cristo. O tiene que estar bien loco, o tiene que estar tan alucinado por la mejor obra del mundo, que es la obra de Cristo en la cruz, que le salvó para vivir una vida que el mundo no conoce, la paz que el mundo nos da. Versículo 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Otra vez se ve el corazón
pastoral del apóstol, que se importaba, no les dejaba ahí, chao ustedes. No, se importaba por ellos. Les amaba. Pablo quiere de nuevo sufrir lo que sufrió en aquel entonces, cuando les predicó. ¿Para qué? Para que ellos vivan de nuevo de una manera cristocéntrica y no moralista. Para que no vuelvan a querer hacer cosas para vivir la vida, sino primero creer en Cristo, que te da todo para que vos hagas sin que te sea un esfuerzo. Pues los mandamientos no son gravosos, dice el apóstol Juan. ¿Cuándo? Cuando lo cumplís, estando en Cristo, por las fuerzas que Él te da. Cuando vos solo tenés fe en que Cristo te puede hacer vencer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo todo lo puedo. Sin Él soy un cero a la izquierda. Y Pablo le estaba diciendo que ellos son un cero a la izquierda. Vean a Cristo, que es el único que les puede hacer vivir la vida cristiana. De nada le vale esa basura que están queriendo seguir sin Cristo. Es una basura eso. Son un cero a la izquierda sin Cristo. Y Pablo quería otra vez volver a sufrir todo. ¿Cómo? Que si tuviera que pasar por el dolor de partir a un niño. Y Pablo dice que quiere sufrir eso. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en ellos. No hasta que ellos puedan seguir mejor algunas leyes. No, hasta que Cristo aparezca más en sus vidas. Para que sean ellos más como Cristo y para que Cristo se manifieste más con su gloria en ellos. Pablo quiere que ellos maduren en cuanto al comprender el Evangelio, lo valioso que es eso, que ellos antes estaban reconociendo, hasta iban a dar sus ojos por eso. Capaz estaban estos hermanos de Galacia siguiendo la ley solamente externamente, pero a su vez también eran inmaduros en cuanto a lo que más importa, comprender la gracia de Cristo y crecer en el discernimiento del Evangelio. Estaban siendo inmaduros en cuanto a que Cristo habite cada vez más en ellos por la fe. Ellos estaban siendo inmaduros en eso, porque fácilmente vino alguien con unas palabras así y ellos empezaron a enojarse con el apóstol Pablo. Estaban inmaduros en cuanto al Evangelio, lo más importante. Estaban inmaduros en apropiarse todo lo que Cristo conquistó en la cruz, saber poder vencer al pecado debido a que Cristo murió, resucitó y ahora Cristo vive en ellos, para que ellos tengan todos los frutos del Espíritu y para poder así estar firmes siempre en la vida, andando en el Espíritu y no en la carne. Y ellos estaban inmaduros en cuanto a lo más vital. Ellos antes no conocían a Dios, pero luego conocieron. Pero ahora viven como que si nunca lo hubieran conocido de vuelta. Como que si nunca hubieran conocido el poder del Evangelio. Poder para salvar y seguir salvando. Ellos ahora tenían celo de Dios, pero de una mala manera, como dice Romanos 10, versículo 2. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tienen celo de Dios, pero no como la Biblia lo dice. Esto eran los fariseos, los judaizantes. Tienen celo de Dios, sí, hay que cumplir la ley, hay que hacer todo esto. Pero en su corazón no hay Dios. Su corazón está lejos de Dios. Con los labios me honran,
pero su corazón está lejos. Y esto lo estaban ahora haciendo los hermanos de Galacia. Decime si no es para llorar. Y Pablo estaba llorando. Tanto que el versículo 20 dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo quería probar todo tipo de argumento, recorrer mar, cielo y tierra con el fin de que estos experimenten de vuelta el gozo que experimentaron. Hasta quería modificar el tono con que estaba comunicándose con ellos. Al mirarle a ellos y ver, capaz que si cambia un poco el tono, ellos se esternecen con Pablo. Pablo iba a probar eso también, porque él estaba perplejo de cómo estaban viviendo ahora la vida cristiana. Hermanos, ¿qué se puede sacar de este pasaje? Se puede sacar que el Evangelio produce vida y no se compara a lo que produce los esfuerzos humanos sin Cristo. El Evangelio produce gozo, produce los frutos del Espíritu. La carne, no. Solo hay dos maneras de vivir la vida cristiana. Con Cristo o con Cristo. Pero solo hay dos maneras de vivir la vida. Con Cristo o nada. Es Cristo o nada. Con Cristo tenés todo. Sin Cristo no tenés nada. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús. Las fuerzas humanas producen no gozo, sino insatisfacción. Hay una música de Rolling Stone que dice, yo no puedo obtener satisfacción. Trate lo que trate, no encuentro la satisfacción. Y es una verdad para los que no están en Cristo. Y aún puede pasar para los cristianos que se quieren desligar de Cristo. Van a pasar ahí en un valle hasta que luego vuelvan a confiar. Ni la ley de Dios por sí sola produce vida, pues la ley no tiene ese fin como vimos. La ley apunta a Cristo, al que sí da vida. Y que sí da un deleite por la ley de Dios, porque se reconoce a Dios en la ley, porque la ley es buena y perfecta, así como Dios es bueno y perfecto. Pero hermano, nunca podemos ir a la ley sin antes ir a Cristo. Un autor dijo, yo no quiero obedecer nada por mandamiento nomás. Yo obedezco por vinculación con Cristo. Y este es inteligente el que dijo esto. ¿Por qué? Porque si quiere ir a la ley sin Cristo, vas a ver que no puede cumplir la ley sin Cristo. La vida sobrenatural que puede cumplir la ley solo es Cristo, hermanos. Es Cristo la vida por excelencia. Y solo andando en Cristo vas a andar en el Espíritu, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por la verdad que fue expuesta aquí. Gracias por el privilegio de tener esta carta a los de Galacia, Señor. Es de gran bendición para nosotros, porque nosotros queremos seguir viviendo con gozo. Y Pablo lo decía, yo quiero trabajar y que mis resultados sean un 100%. Quiero que siempre vivan así, teniendo celo por las cosas de Dios, por causa de Cristo, por creer en Cristo. Nosotros también queremos Dios y lo creemos, que siempre podemos estar creyendo en el Evangelio para estar siempre con gozo, Señor. Sabemos que no somos perfectos, Señor, pero tampoco, Señor, sabemos que podemos llegar a vivir una vida miserable así como los de Galacia. Por lo menos yo, Señor, yo sé. Y quiero que mis hermanos, seguramente algunos de ellos saben, Señor. No queremos vivir así una vida miserable. Queremos estar en las cosas de Dios realmente y no escuchar a falsos, Señor, que quieren sacar a personas de la iglesia para que se vayan al mundo realmente. No importa las mentiras que digan, aquí vas a tener mejor consuelo, aquí vas a escuchar mejor la Biblia, aquí vas a
a desligarte un poco del fariseísmo. Aquí, aunque no vayas a la iglesia, vas a ser mejor. Aunque vayas a otra iglesia que predican prosperidad, vas a ser mejor ahí también. No, Dios. Yo por lo menos, y quiero que otros digan lo mismo, no quiero ser engañado porque sé que solo en Cristo, en el Evangelio, hay vida, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.